Diplomática Valeria Zuccasi, quien fue la encargada de negociar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en 2019, fue designada por el presidente Yamandu Orsi como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Durante la pasada administración, la funcionaria no había contado con el apoyo del canciller Francisco Bustillo, la había removido del cargo de directora general de Integración y Mercosur y la designó como embajadora en Brunei. Vamos a estar conversando a propósito de los objetivos que se plantea en materia de relaciones exteriores para los próximos 5 años y por eso la recibimos en la mesa de desayunos informales. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si uno busca tu nombre en las referencias públicas, aparecen vinculadas a dos capítulos en particular, la negociación Unión Europea-Mercosur y lo que había sido aquellas negociaciones del 2019 y lo que pasó en el último periodo de gobierno donde la lectura, por lo menos a nivel de la prensa, era que había sido relegada en tu carrera porque se te había sacado de donde estabas y se te había mandado a un destino que no es de los principales. ¿Cuál es tu lectura personal a propósito de eso que ocurrió? Mira, a mí me parece siempre que nos hace replantearnos un poco lo mal que estamos explicando cuál es la tarea diplomática. Ajá. Primero, ser embajadora de Uruguay en cualquier lugar del mundo es un orgullo y un honor, más para una mujer y más para una mujer joven. Entonces, a veces nos cuesta hacer entender que nosotros estamos para la función y no la función para nosotros. Yo siempre le trato de explicar a la gente las cosas de la misma manera. Habla más de quien utiliza una embajada o un destino como castigo que de quien recibe ese supuesto castigo. Y de hecho, esta es una de las líneas que queremos trabajar ahora a partir de este nuevo quinquenio que se inicia para tratar de empezar a armar perfiles de personas y perfiles de destinos. Lo que sí hay que considerar es no podés utilizar a una persona que de repente viene con una formación en un área y mandarla a un área completamente distinta. Les cuento un caso que es paradigmático y mis colegas en la Cancillería se van a reír porque es histórico. Tenemos una persona, ahora dos, en la Cancillería que hablan japonés. Y al colega que hablaba japonés, ¿saben a dónde lo mandaron de destino por primera vez? Corea. Entonces son esas cosas que uno dice... Pegó en el palo. Claro, es terrible por cercanía, ¿no? Más o menos. Esas cosas creo que son las que nos tenemos que plantear. Después los ministros, las ministras deciden qué hacer con sus funcionarios y sus funcionarias y es a ellos determinar a dónde trabajamos, en qué momento, si nos necesitan o no, si nos quieren como parte de su equipo o no. Entonces no hay que personalizarlo. Yo sé que se trascendió mucho porque se dio muy cerca de aquel cierre de las negociaciones con la Unión Europea. Entonces me consta que mucha gente del sector privado se enojó y se quejó y se manifestó en contra de la decisión. Pero bueno, cada ministro opta por y después si le funciona bien, si no le funciona también tendrá que hacerse cargo de lo que no funciona. Pero la duda que me quedó de la explicación que diste es si entendiste que se utilizaban determinadas designaciones como premios o castigos. Totalmente, totalmente. O sea, eso fue lo que ocurrió efectivamente. La lectura no está errada. No está errada. Lo que creo que es el error es de la persona que considera que es eso. O sea, Malasia fue, porque es Malasia, ¿no? Sí. Era Malasia con concurrencia en Tailandia, en Camboya, en Brunei. Fue un destino espectacular. El trabajo que se pudo hacer fue increíble. El sudeste asiático es una prioridad, creo que para todo el sector exportador uruguayo. Entonces hay que tomárselo como eso. Lo lamentable es que alguien considere que es un castigo mandar a una funcionaria de carrera con 20 y algo de años de embajadora a cualquier lugar del mundo. Tengo una pregunta, ya que estábamos hablando de Bustillo, porque el otro día me quedé con ganas de hacerse la Lubetti y se nos acabó el tiempo, que fue cuál va a ser el destino de Bustillo, ¿no? ¿Qué están pensando? Mira, todavía nada, porque por lo que entiendo y nos informaron de la Dirección de Recursos Humanos, está con una licencia especial sin goce de sueldo. Si no, él es un funcionario de la carrera, Claro. Profesional. Por lo tanto, corresponde que ocupe el lugar que entendamos desde el que puede aportar. Se manejó, ustedes lo saben, en su momento, antes de que terminara la administración anterior, un intento de designarlo en una embajada. Eso no prosperó porque el Parlamento no acompañó la venia. Ahora habrá que ver realmente si él está en condiciones o tiene interés en volver a la actividad cotidiana de la Cancillería y ahí corresponderá al ministro determinar cuál es el rol que le quiere asignar dentro de la Cancillería. Lugar sobra, gente falta en todos lados. ¿Pero lo han hablado con el ministro? Como... No lo hemos hablado, no lo hemos hablado, no. Recién mencionaste que fue un aporte valioso a nivel diplomático el de Uruguay en ese territorio. ¿Qué se hizo? Así, ¿En Malasia? Malasia, Mira, Camboya. Malasia abrimos después de 2019, que fue la última oportunidad en la que habíamos podido exportar productos agrícolas. Reabrimos el mercado para la carne bovina y ovina, que era una solicitud que nos hacía el sector privado, sobre todo el sector agroexportador.
Mantuvimos la apertura para el mercado de lácteos, que está funcionando muy bien. Empezamos a trabajar con diversas agrupaciones del sector privado malasio para tratar de ver si nos ayudan a abrir el resto del sudeste asiático. El sudeste asiático es como el gran debe que tenemos nosotros en temas de habilitaciones sanitarias, en particular para carnes y lácteos, por la condicionante halal, ¿no? Son muchos de esos mercados que exigen que la faena de la carne o incluso cualquier producto que mandes tiene que tener una certificación de rito halal, que no es tan fácil de conseguir. En Uruguay tenemos experiencia, exportamos a muchísimos mercados halal, pero por algún motivo en el sudeste asiático no nos habíamos como plantado con fuerza y ahora tenemos un grupo de empresarios que nos están dando una mano grande, no solo en el proceso de habilitación de Malasia, sino para Tailandia, para Filipinas, que ya quedó abierto, Indonesia, que es tremendo mercado y que lo teníamos muy en el debe. Entonces, ese fue Bien, estuve 2 años y medio, Sí, pero sí, ese sí, fue sí. como el No, igual gran es relevante resultado. lo que mencionás. Ahí te escuchaba decir en estos días, en una entrevista en Carve, que de repente hablamos mucho de tratados de libre comercio, se habló de China, pero en Asia hay una serie de oportunidades que no son tan grandilocuentes en términos de, bueno, un tratado de libre comercio, pero estar ahí, lograr entrar con determinados productos puede hacer la diferencia porque es un mercado que puede crecer muchísimo, por poner un ejemplo, para la carne uruguaya. Totalmente, porque además hay algo. Malasia tiene arancel cero para la carne, para los lácteos. Entonces, los precisas el acuerdos de tema. libre Claro. comercio muchas veces se hablan para bajar aranceles, pero cuando estás hablando de mercados con aranceles bajos o cero, como en el caso de Malasia, la habilitación sanitaria es 100 veces más relevante y no las tenemos resueltas con todos los países del sudeste asiático. Entonces, estamos empezando a trabajarlo. Ahí la verdad que el ministro Matos hizo un trabajo muy bueno con nosotras, las embajadas en el sudeste asiático. Se va a continuar, lo hemos estado hablando con el ministro Frati también. Es un trabajo que está en el debe y es una tontería, porque mañana vos tenés un acuerdo de libre comercio que te elimina los aranceles y si no tenés resuelta la situación sanitaria, no entrás. Entonces, ¿Y qué huevo tan gallina, empecemos por la que podemos manejar nosotros. En términos de tiempo y ejecutar ese tipo de acuerdos o conseguir esas habilitaciones, ¿qué tan difícil es? Si pensamos en los tiempos que, bueno, la discusión del Tratado de Libre Comercio con China viene por lo menos de 2017, ni que hablar el de la Unión Europea, nos estamos acostumbrando a que sean como Eternos. zanahorias que nunca se terminan de concretar. ¿El tema de las habilitaciones es más rápido? ¿Se puede concretar en un periodo de gobierno? Depende, yo creo que la gran diferencia es que depende de nosotros mismos y del país con el que estamos en conversación, a diferencia de los TLCs que tienen muchas más cosas en contra. En el caso de Malasia se venía intentando desde que se perdió la oportunidad de vender en 2019. Había agarrado la pandemia en el medio, se retomó a fines del 2020 y fíjense que lo logramos el año pasado. En el caso de Filipinas, por ejemplo, nos costó 6 meses. En el caso de Indonesia lo venimos intentando hace como 6 años. Pero Las de nuevo, habilitaciones sanitarias, estás las hablando en concreto. habilitaciones sanitarias. Y el que hecho de son la- gestionar un tratado de libre comercio con estos lugares, aunque ya mencionaste que el arancel es cero, ¿no sería un elemento de peso como, primero, para asegurarse si en el futuro el arancel deja de ser cero? Y segundo, porque si ya está avanzado un cierto tipo de negociación o concretado, pueda pesar a la hora de ser más permisivo con otras cosas. Increíblemente, una de las cuestiones que nunca resuelve un acuerdo de libre comercio es el otro. tema sanitario. Bien. Entonces son canales No diferentes. lo facilita tampoco, no diga que No lo facilita. resuelva, pero... ¿Sabes lo que te da? Es un canal privilegiado para conversar con la contraparte, pero en realidad si tenés la embajada trabajando hace años, ya tenés ese canal desarrollado. Lo que te cambia lo sanitario y lo que te cambia la realidad comercial y la posibilidad de crear flujos reales de comercio es el interés importador de la otra parte. Ahí necesitas generar alianzas con el sector privado local para que tengas a alguien que le golpee a su político amigo y le diga, che, yo quiero importar carne de Uruguay o lácteos de Uruguay, porque esos países funcionan así. Bien. O sea, podés hacerlo 1000 veces por el canal gubernamental, pero si no tenés el sector privado empujando, nunca va a funcionar y no les va a interesar. Pero esa es la parte del debe que tenemos. Imagino que el camino, de todas formas, para lograr eso, ya sea que el gobierno te habilite o que un empresario le golpee la puerta al gobierno para que te habilite, es más o menos el mismo y es tener presencia diplomática Totalmente. constante en esos lugares. Que Totalmente. eso es una discusión que digamos, se puede venir o no, pero como parte de los objetivos de mejorar la búsqueda de mercados, implica extender el cuerpo diplomático y de repente generar embajadas o consulados en lugares en Asia donde hoy no los hay. Totalmente. Nosotros tenemos pocas embajadas en Asia. Cubrimos, imagínense que una embajada como la que estaba yo en Kuala Lumpur cubría Tailandia, Camboya, Brunei. O sea, con suerte podés ir 2 veces al año a cualquiera de esos países.
Pero la presencia en el lugar es lo que te permite entender quién es quién, que no te engañen, ¿no? Que no venga alguien y te diga, yo te lo resuelvo todo en 10 minutos y en realidad después te das cuenta que eres un chanta, una chanta que se quería sacar una foto y subir a las redes que estaba en negociaciones con la embajada. Pasa mucho. Entonces necesitamos presencia en el terreno, necesitamos la presencia permanente a través de embajadas, que lo estamos empezando a pensar. Obviamente que esto tiene costos presupuestales, pero yo lo describo siempre como una inversión y en eso el sector privado uruguayo nos acompaña completamente porque también están mirando hacia ahí, pero también requiere una presencia no permanente, es decir, necesitas que viajen autoridades, ministros, ministras, presidentes, pero necesitas también que vayan misiones empresariales, necesitas que vayan funcionarios de rango medio, necesitas que te vean, que te empiecen a conocer, que te asocien con confiabilidad, que te asocien con seriedad. Esa presencia también la tenemos que reforzar. Son viajes largos, son viajes engorrosos. O sea, a nadie le gusta subirse 40 horas a un avión, llegar deshecho y encarar reuniones al otro día. Pero a ver, si queremos realmente mejorar la inserción de Uruguay, eso sí lo podemos hacer, sí lo podemos manejar, lo tenemos que hacer enseguida. Y el tema, hablando de las que vos mencionabas, embajadas y todas esas situaciones, unos días se dio una discusión cuando el gobierno decidió no reconocer a ninguno de los presidentes no, ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia. Y una de las explicaciones que daba el secretario de Presidencia, Pacha Sánchez, era que si Uruguay quiere volver a tener una embajada y a poder asistir a la gente a los uruguayos que están allí, eso hubiera sido una situación complicada. ¿Qué tan lejos estamos de volver a tener un representante uruguayo en una embajada en Venezuela? Nosotros lo estamos pensando seriamente, tenemos que encontrar el canal correspondiente para atender lo consular, que es bien diferente a lo diplomático tradicional. Tenemos planteos de la comunidad venezolana en Uruguay, por ejemplo, que nos dicen que están complicados porque no pueden llevar adelante trámites normales que antes hacían, porque no hay nadie tampoco acá que los pueda atender. Ustedes saben del caso de un uruguayo que está en Venezuela, que no está claro en dónde está detenido y justamente no tenemos a nadie tampoco que pueda hacer las gestiones por nosotros. Hay instrumentos y herramientas que podemos utilizar en el marco del Mercosur, por ejemplo, que nos permiten recurrir a Brasil, que todavía tiene una representación, y pedirles una mano para que nos asesoren y nos ayuden a ciertas gestiones, pero no es lo ideal. Entonces, son temas que tenemos que empezar a discutir en estos primeros días, ver cómo se pueden solucionar, ver lo que implican en actitud espejo, ¿no? Si abrimos acá algo consular, bueno, nosotros también necesitamos tener una persona que pueda resolver. Imagínense simplemente para entender en la situación en la que estamos. Nosotros no cerramos nuestros locales en Venezuela, seguimos teniendo las oficinas, seguimos teniendo contratos laborales y la persona que se encarga de las cuentas del banco está acá en Montevideo, porque también fue expulsada. Entonces estamos manejando hasta las cuentas que quedaron abiertas, los dineros en los bancos, los salarios de los empleados y de las empleadas teletrabajados desde Montevideo, que no es la situación ideal. Entonces ahí hay que poner un poco de orden. Estamos evaluando alternativas que nos están sugiriendo los equipos técnicos para ver cuál es la mejor, cuál es la que da la señal a la comunidad, pero también los mensajes políticos cautos en cuanto a la situación en Venezuela. ¿Y cuál es el efecto desde el punto de vista diplomático del cambio de posición que tomó Uruguay cuando, bueno, a partir del cambio de gobierno dejó de reconocer a Edmundo González como presidente electo por lo pronto y pasó a no reconocer a ninguno? Mira, no hemos recibido ninguna manifestación, salvo en la interna de Uruguay, que el tema de Venezuela siempre tiene otros carriles más político-partidarios. En realidad no hemos recibido ninguna manifestación contraria. En realidad el cambio de Uruguay es sumarse a la posición mayoritaria a nivel internacional. O sea, estamos hablando de menos de 10 países que reconocen a Edmundo González y menos de 10 países que reconocen a Maduro. Y en el medio, la gran comunidad internacional, que lo que dice es las elecciones no fueron legítimas, los resultados no son legítimos, el presidente Maduro no fue electo en las elecciones pasadas, pero después del 10 de enero es quien tomó el poder. Es quien se sentó y es el que está gobernando en los hechos de facto el país. Y eso yo diría que es la corriente internacional mayoritaria, lo es de la Unión Europea como conjunto. Entonces nadie nos ha dicho, ni los países de más derecha ni los países de más de izquierda nos han dicho esa no es la posición que corresponde. En la interna del país, bueno, eso es otra discusión, digamos, que ya la han aclarado mucho el canciller y el propio secretario de Presidencia. ¿Alguna pregunta? No, te iba a consultar por el tema de la transición. Lubetkin ya indicó que para él fue un proceso adecuado, correcto, que encontró la cartera estable en relación a lo que fue la gestión de Paganini, pero que sin embargo sí escuchó relatos muy feos, de acuerdo a las definiciones que
que él utilizó para definir lo que había sido la gestión de Bustillo. ¿Tú qué impresión tenés? Totalmente compartida. La verdad que el esfuerzo que hizo el ministro Paganini en su momento y el subsecretario Albertoni para tratar de recuperar un poco la moral de las fuerzas es loable. No alcanzó porque fue poco tiempo lo que pudieron, pero nosotros nos encontramos con un funcionariado que está deprimido, asustado de trabajar, de asomar la cabeza por miedo a que por hacer le peguen. Piensen que estábamos en un ministerio que tenía prohibido salir a los medios públicos, publicar en redes cualquier actividad, no se podían comunicar las direcciones entre ellas, que el trabajo en la Cancillería es horizontal, todo el mundo tiene que saber qué está haciendo la otra parte. ¿Estas prohibiciones en relación a la administración Bustillo? Sí. Entonces, todo eso lo estamos tratando de modificar. ¿Pero había sido modificado por Paganini o no? Sí, había cambiado ya considerablemente, pero imagínense que después de 4 años de golpes uno también desconfía un poquito, entonces no todo el mundo, con nosotros mismos, a mí me conocen hace 20 y pico de años, he sido presidenta de la Asociación de Funcionarios, he sido representante de los funcionarios en cuanto tribunal y junta ha habido, me conocen, pero aún así todavía a veces me preguntan cosas que yo digo, pero por supuesto, me dicen, ¿puedo hablar con la prensa? Sí, claro. ¿Puedo publicar esto en las redes? Sí, claro. ¿Podemos volver a tener una cuenta de Instagram o de que sea para la dirección, para mostrar lo que estamos haciendo? La gente todavía está como un poco cauta y eso sí lo sentimos. Sí lo sentimos y es lo que quiso decir Mario. ¿Y cuál es la situación más grave que conocieron en todo este marco? Yo creo que tiene más que ver con un estado de ánimo general. Después hay casos que habrá que analizar, que los tienen los equipos jurídicos y en los que todavía nosotros no podemos opinar porque tendrán que llegarnos a nosotros las aclaraciones legales que correspondan. Yo creo que lo que sí encontramos es ese estado de ánimo general y mucha gente con ganas de trabajar, desesperados y desesperadas por trabajar. Los equipos han respondido, por eso la transición fue tan buena también, ¿no? Son equipos profesionales que lo único que quieren es decir, podemos volver a ir a tales reuniones, que podemos volver a participar en esta comisión, podemos volver a hablar con los ministerios, podemos volver a comunicarnos con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte para hablar de estos temas, porque había hasta como una limitante de usar el WhatsApp para comunicarse con otros. O sea, es terrible. La afectación del trabajo cotidiano fue grande y eso es un poco lo que estamos tratando. Pero hubo alguna situación. Usar el WhatsApp trajo bastantes problemas. Bueno, sí. Pero a ver, parto de yo siempre le digo lo mismo. Son humanos, son adultos, son seres responsables. Ustedes lo utilizan y después las consecuencias también son de ustedes. Pero hay que saber utilizarlo. Es una herramienta de trabajo, no la podemos negar, ¿no? ¿Tomaste conocimiento de alguna situación que te haya resultado particularmente llamativa por sospechar que estuviera al filo de la legalidad o la ilegalidad? No, todavía no me animo a decirte porque no he podido ni siquiera entrar a leer los expedientes que tenemos de la división jurídica. No me animo a decirte porque eso sí me parece que es muy delicado y es preferible tener bases antes de opinar sobre lo que estamos heredando desde el análisis. Pero jurídica igualmente, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, está trabajando sobre situaciones de la gestión Bustillo que rozan esta confusión. Hay denuncias de acoso, hay denuncias de todo tipo que no tienen que ver solo con el ministro, tienen que ver con las autoridades que en ese momento estaban. O sea que no es tampoco achacar todo a quien era en ese momento el ministro. Estamos viéndolas, estamos tratando de entenderlas, estamos tratando de comprender si son parte de un patrón o si son hechos aislados en los que va a haber que intervenir. Y sucedieron en Montevideo y en el exterior, así que tampoco refieren solo a la actividad acá en la Cancillería. Nos quedan pocos minutos y me interesa hablar un poco para adelante, pero hay una que me queda de la administración anterior porque fue un tema de discusión y es... Cuando hablamos del episodio Torre Ejecutiva, que hay una parte que está en la justicia por eventuales responsabilidades penales que puedan ocurrir, pero hay una parte que tenía que ver con lo que pasó dentro de Cancillería cuando Carolina H. presenta ese documento protocolizado por escribano, lo entrega para que sea derivado a la justicia y de Cancillería termina en Torre Ejecutiva en el episodio que según su relato fue destruido por la FLUF. La historia ya la conocemos. En su momento Cancillería, cuando asume Paganini, se va a Bustillo, resuelve no hacer una investigación administrativa, con lo cual formalmente Cancillería no sabe todavía qué ocurrió, cómo ese documento termina saliendo y teniendo un destino distinto al que tenía. Ustedes van a... Y ahí eventualmente puede haber funcionarios involucrados que están en carrera, que son funcionarios de Cancillería.
¿Ahí qué medida van a tomar o van a tomar alguna medida? Sí, claramente una de las cosas que tenemos que hacer es determinar, una cosa es la justicia, la vía penal, si se quiere, otra cosa es la vía administrativa. Y en la Cancillería, en el pasado, cometió ciertos errores de derivar a la justicia cuestiones que son netamente del ámbito administrativo. Nosotros como autoridades, como funcionarios o funcionarias públicas, tenemos que seguir apegarnos a las disposiciones en términos administrativos. Entonces, la primera pregunta que hemos hecho y en la que vamos a trabajar en las próximas semanas es la vía administrativa para determinar por qué se decidió no hacer esa investigación. Una cosa no reemplaza a la otra y eso es clarísimo desde el derecho administrativo. La vía judicial no reemplaza la obligación administrativa que existe de investigar qué sucedió dentro de la Cancillería. Entonces ahí tenemos que, obviamente, darle paso, eso solo lo puede hacer el ministro, darle paso a la dirección jurídica para que inicie una investigación administrativa que pueda determinar si hubo errores, si hubo actos que sean penables por la ley administrativa, las obligaciones administrativas, y bueno, eso habrá que ver cuál es el resultado. O sea, que eventualmente se podría abrir la investigación administrativa por este caso. Totalmente. ¿Eventualmente o la decisión está tomada? No, tenemos que hablarlo, obviamente, cuando esté el ministro acá. Como les decía, solamente él puede iniciar el camino administrativo. Me inclino a pensar que sí, ¿no? que va a tener que hacerse, porque además me parece que lo necesitamos nosotros para saber lo que pasó y lo necesita la ciudadanía. Digo, acá no se puede estar ocultando, por más que hayamos pasado el gobierno y dado vuelta a la página y queramos mirar hacia adelante y concentrar las fuerzas en eso, también hay que poder responder cuando la gente nos pregunte qué pasó ahí con esos documentos. Me gustaría consultarte sobre un proyecto de ley que se va a desarchivar, que ayer lo anunció la vicepresidenta Carolina Cose, que es el del voto en el exterior, y se va a poner a discusión en el Parlamento. Me gustaría saber si tenés posición sobre eso, qué te parece que sería lo mejor para el país. Mira, no lo hemos hablado, no nos enteramos que se estaba pensando en desarchivar. Sí tenemos permanentemente cartas que recibimos de comunidades de uruguayos y uruguayas en el exterior que nos piden que se encuentre alguna forma de que se les permita participar en las elecciones nacionales. Entonces es un tema que está permanentemente en la Cancillería porque nos lo solicitan. Todavía no hemos tomado posición, tenemos nosotros que sentarnos también a hablar con nuestros servicios consulares y de vinculación. Es algo que tenemos en la lista de los temas para hablar con el canciller cuando vuelva mañana, bueno, esta noche de Estados Unidos. Bueno, a propósito de Estados Unidos, ¿cómo analizan desde Cancillería los movimientos que ha hecho Trump en estos 2 meses? Creo que recién 2 meses estamos cumpliendo y parece que el mundo es otro. ¿Cómo le afecta a Uruguay o cómo lo viene analizando desde Cancillería? Con cautela, permanentemente. Nuestras embajadas en la región, en Estados Unidos, en México, en Canadá, sobre todo, nos mantienen constantemente informadas de lo que está sucediendo. Lo estamos hablando con nuestras direcciones vinculadas a la temática económica, comercial, sobre todo. Siguiéndolo con atención porque en un mundo convulsionado nunca nos termina yendo del todo bien a nosotros. Generar estas situaciones en las que los aranceles cambian de un día para el otro, que no se sabe quién puede entrar o no entrar en un mercado, no genera mucha estabilidad. Eso a quienes vivimos de la exportación no nos hace bien. La situación que puede empezar a darse en precios, inflación y demás, tanto en Estados Unidos como en los países vecinos, también nos genera preocupación. Lo que sí tenemos claro es que como esto justamente uno amanece con una noticia y se va a dormir con una noticia completamente distinta en cuanto a cuáles son los aranceles y a quién le aplica, nos obliga a estar permanentemente arriba del tema. Y estos movimientos de Trump, que no solo están siendo seguidos con atención acá, están siendo seguidos con atención en el mundo, en Europa en particular, puede terminar de empujar que esta vez sí termine viendo la luz el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es muy posible. Nosotros lo que entendemos es que el esfuerzo hoy por mostrar que el libre comercio sigue siendo una opción, que la apuesta a la cooperación en términos comerciales es la prioridad para algunos países, para la Unión Europea debería ser todavía más evidente. Yo creo que del lado del Mercosur ya no hay discusiones posibles. Los 4 países queremos el acuerdo con la Unión Europea. Ustedes saben que en la Unión Europea hay algunos países que no están tan afines, pero sí notamos que hay una creciente urgencia por dar estas señales positivas. ¿Y cuándo debería empezar Uruguay, si el acuerdo se concreta,
a trabajar en las eventuales vulnerabilidades que tiene sobre un acuerdo. Hay oportunidades, por supuesto, hay oportunidades que de repente ni siquiera están mensuradas por cómo se terminan, digamos, abriendo oportunidades a partir de ahí, pero también hay riesgos. Te escuchaba precisamente decir esta semana en Carve que ahí hay que trabajar. Mi pregunta es ¿cuándo y cómo se trabaja eso? Ya. O sea, eso es algo que deberíamos haber iniciado en 2019. La pandemia primero y después, no sé si una decisión intencional o no, nos alejó de un camino que estaba trazado. Había proyectos ya para trabajar con asociaciones de productores, con asociaciones de exportadores, en colaboración con financistas como el BID. La idea era estar preparados para que cuando entrara en vigor el acuerdo nosotros pudiéramos aprovecharlo al máximo y protegernos en algún sector que pudiera sentir el impacto inmediatamente. Pero para No se entenderlo, hizo. ¿cómo es ese trabajo? No sé, Mira, el vino se ha mencionado como un o los sector, lácteos, o los sí. lácteos, ahí está, sectores vulnerables. Sí. ¿Qué es lo que deberían Mira, hacer esos sectores para prepararse? Yo siempre para uso el mismo caso que tiene que ver con las indicaciones geográficas en los quesos. Vos tenés que acercarte a los queseros artesanales. O sea, yo no necesito explicarle a Conaprole que ha sido parte de todo este proceso y que nos ayudó enormemente en la negociación a decirnos cómo van a adaptar su producción. Pero vos tenés un montón de queseros artesanales en Colonia a los que tenés que acercarte y decirle, miren, a partir de que entra en vigor este acuerdo ya no le pueden poner la banderita, los colores de la bandera francesa o los colores de la bandera italiana en la etiqueta, porque va a venir alguien y les va a decir, usted está violando los compromisos en materia de indicaciones geográficas y denominación de origen en el acuerdo, así que le retiro toda su producción. Nosotros tenemos queseros artesanales que venden a grandes superficies, los supermercados, que después fraccionan y lo ponen en las góndolas. Pero tenemos también otros que venden en las ferias. Y esa cosa característica de tener la banderita italiana, la banderita francesa, el nombre escrito más a la europea, es lo que muchas veces se asociaba con la calidad del producto y por lo que pagabas más. Eso lo vamos a tener que cambiar. Cambiar una etiqueta no es de un día para el otro. Cambiar el nombre, que la gente se acostumbre, que los uruguayos y las uruguayas se acostumbren a que no le pueden seguir llamando parmesano al parmesano. Le vamos a tener que volver a decir queso duro, queso semiduro, ¿verdad? Entonces, hay trabajo de marketing. Claro, lo tenemos medio, pero es marketing. Acuérdense siempre del ejemplo. Cuando Francia se queda con la marca champán y le impide al resto de los europeos producirlo, España salió con Cava, Italia salió con Prosecco y hoy son marcas tan reconocidas, denominaciones tan reconocidas como champán. ¿Por qué? Porque se trabajó en esa reconstrucción, en esa creación de una nueva posibilidad y salió bien. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Quería preguntarte por el vínculo con Argentina. Hace algunos días algunos medios publicaron que estaba resuelto por parte de las autoridades que el embajador en Argentina sea Diego Canepa, que fue prosecretario de la presidencia del gobierno de Mujica, que primero quería confirmar esa No se puede información. confirmar todavía. El viernes, en conferencia de prensa, el canciller va a estar anunciando el paquete de embajada. No creemos en tirar nombres o decir nombres. Queremos confirmar un paquete que tenga que ver con la política. Sacamos el nombre de Diego Canepa y lo esperamos al viernes, pero te pregunto cómo te imaginás ese vínculo. Bueno, una situación de Argentina que cambió, que con el presidente que está mucho más radicalizado en algunos temas, incluso en el Mercosur amenaza con irse, bueno, en fin. Mira, ayer y hoy, había reuniones de Mercosur en Buenos Aires. Había reuniones de coordinadores del Grupo Mercado Común, que es el órgano máximo antes de pasar a los cancilleres. Y ahí se empezó a discutir. Primero, esa herramienta hay que utilizarla. El Mercosur siempre nos permitió tener un diálogo prioritario con los vecinos, así que hay que volver a utilizar esos ámbitos de discusión. Posiblemente se agende como resultado de esto una reunión de cancilleres del Mercosur para hablar desde la flexibilidad famosa en las negociaciones a otros temas que están pendientes. Para nosotros eso es esencial porque necesitamos esa herramienta, pero al mismo tiempo obviamente hemos activado a propuesta nuestra o incluso a Argentina todos los mecanismos que tenemos. Nuestra relación con Argentina no depende de gobiernos ni de acá ni de allá. Está establecida, tiene obviamente siglos, pero además tiene canales institucionales muy claros que se reúnen constantemente, comisiones binacionales, comisiones para temas económicos, comisiones para temas políticos, comisiones para temas de cooperación. Todo eso hay que retomarlo, se retoma tradicionalmente en los primeros meses, se programa cuando se van a dar las reuniones. Así que vamos también a utilizar esos canales institucionales en el entendido de que para nosotros Argentina es esencial en la relación, que sigue siendo importante para algunos sectores de productivos del Uruguay como mercado para las exportaciones
y que además nosotros queremos que le vaya bien a Argentina, necesitamos que le vaya bien a Argentina por diversos motivos, no sin más lejos el turismo y cómo lo sentimos en las temporadas como la que acaba de terminar. Hemos hablado de algunos de los objetivos que se han planteado para Cancillería, la búsqueda de nuevos mercados para bienes y servicios. Has manejado otros públicamente, temas consulares, modernizar los trámites. Has hablado de la diplomacia cultural, que también te parece una buena puerta de entrada para finalmente el mercado uruguayo. Y algo que has mencionado es que se necesita el regreso de Uruguay a ciertos ámbitos internacionales y multilaterales de los que Uruguay se fue retirando en los últimos años. Me gustaría que expliques qué fue lo que pasó y por qué tienen el diagnóstico de que Uruguay se fue retirando. La sensación que tenemos nosotros es que de a poco dejamos de presentar candidaturas a organismos multilaterales. Piensen en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, piensen en ámbitos de negociación en la Organización Mundial de Comercio, piensen en ámbitos regionales, también en el entorno de la OEA. Uruguay era un país al que solían recurrir los demás países para pedir candidaturas sólidas de expertos o expertas que durante años han estado trabajando en esos temas. Y en estos 5 años no las vimos esas candidaturas. La pandemia tuvo un efecto, obviamente, en muchas de estas dimensiones, pero sí nosotros lo que queremos de a poquito es volver a mostrar que queremos y creemos todavía en el sistema multilateral en momentos en que está particularmente cuestionado y que no recibe la mejor imagen, acusado de ser poco eficiente y demás. Nosotros seguimos creyendo que el sistema multilateral es garantista para países pequeños y por lo tanto lo que queremos es volver a tener presencia ahí, volver a designar expertos, expertas, volver a participar en las reuniones. Incluso el hecho de que no enviáramos autoridades a reuniones de muchos de estos organismos hace mal porque corta una tradición histórica de Uruguay y un reconocimiento histórico al rol que Uruguay como país chico ha tenido en esos órganos. ¿Y eso tiene efectos concretos más allá de lo simbólico? Tiene, y ese es el error a veces de pensar que lo multilateral no importa, es demasiado volado, es demasiado teórico. No. Cuando vos te ven sólido en uno de esos organismos, te asocian con un país sólido. Cuando vos tratás de decirle a la gente en una presentación que tenés garantías democráticas, garantías institucionales, que sos una buena plaza para invertir, si no tenés una actitud similar en los ámbitos multilaterales y demostrás con los hechos que sos eso, importa. Y si nosotros queremos apostar a ser un país de diálogo, a un ámbito en donde puedan darse discusiones importantes, apostar a la paz, a generar un poco más de tranquilidad en el mundo convulsionado, también tenés que mostrarte presente ahí y también importa el que estés apostando a lo multilateral en momentos en que el costo es más alto que el beneficio. Es decir, hoy por hoy, tirarte en contra de lo multilateral o de los organismos internacionales es bárbaro, está de moda, ¿no? Entonces, hacer lo contrario no es particularmente entendible para muchos. Es una cosecha a largo plazo que, créeme, lo viví yo en persona, rinde. Bien, Valeria Zuccasi, muchísimas gracias por Gracias estos a minutos. ustedes. Mucha suerte en lo que se viene. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos, queda el último bloque de este tramo de desayunos.